Profe, en el caso de frutilla dijo que los plantines que se van generando más distanciados de la planta madre rinden menos. ¿Suele hacerse raleo o un corte para evitar que baje la producción de las plantas más cercanas? No, se suele dejar que la planta produzca estolones y produzca nuevas plantas. Después se cosecha todo junto y se seleccionan los plantines, se les cortan las hojas y se lo almacenan a bajas temperaturas. Es decir, se van seleccionando por calibre o tamaño de los plantines. Pero no se hace raleo a campo. Bien. Así como en la semilla teníamos atributos de calidad para que una semilla botánica sea considerada semilla comercial a nivel comercial, en los propágulos de especies agámicas también tenemos atributos de calidad que debe respetar un propágulo para ser considerado semilla y para poder ser comercializado como tal. Tenemos los mismos parámetros genéticos, tiene que corresponder a la variedad. Profe, disculpe que ¿Sí? la interrumpa, todavía no ha presentado nada. Ah, no estoy presentando. No. Gracias por avisar. Ahí está, ahora me parece perfecto. Oh, bueno. Ahí ven lo que estoy presentando en la pantalla. Sí, profe, ahora sí. Sí, profe, ahora. Bien, pensé que no se iba a ver la barra de abajo, pero se sigue viendo, lo cual me molesta porque no tapa algunas cosas y no me deja usar el punto de láser. Bien. No se ve la barra de abajo, profe. Ah, Profe, no, la barra de inicio no la bueno, yo vemos. sí la veo y me tapa parte de lo que estoy mostrando. Bien. Los parámetros genéticos son muy importantes. Tienen que responder a las características de la especie o del cultivar deseados. Nosotros vimos que puede haber mutaciones. Muchas mutaciones que se dan, nosotros vamos clonando el material, ¿no es cierto? Depende de cómo lo vayamos propagando, normalmente ese material va a ir perdiendo vigor y lo tenemos que renovar de alguna forma, ya vamos a ver cuál es esa forma. Mediante la propagación in vitro, que es esa forma que quería mencionar, no quería mencionarla, perpetuamos la identidad genética y ese material por mucho tiempo, muchos años, sin que se vea comprometida la sanidad. Entonces eso nos permite todos los años ir multiplicando el mismo material. Pero ¿qué pasa? Una variedad de papa, por ejemplo, que la tenemos in vitro por 30 años y la vamos multiplicando, puede pasar que vaya mutando a lo largo del tiempo. Algunas mutaciones no se ven, pero otras sí se pueden llegar a ver. Entonces, si nosotros vemos plantas que no corresponden a la variedad original o tienen alguna deformación, una malformación, se tienen que eliminar esas plantas y seguir propagando el material que uno ve que se corresponde con las características de la especie y el cultivar que nosotros estamos propagando. Parece una soncera, pero importante. Y también puede pasar que se nos mezcle material. Hay algunas especies que las variedades no se distinguen tan fácilmente unas de otras y nos pueden llegar a decir, bueno, este es el orégano mendocino y en realidad era el compacto, porque estaba todo mezclado, esa gente no llevaba un control muy estricto del material que estaba propagando. Cuando se le dan las condiciones, estas especies se propagan muy fácilmente, hacen muchas matas, y si no tenemos bien identificadas cada planta, y si no trabajamos prolijamente, se nos puede mezclar el material. Y eso no debería pasar si estamos comercializando plantas o propágulos. En cuanto a la sanidad, deben estar libres de insectos, enfermedades fúngicas, bacterianas, virales y los nemátodos que no están ahí, pero son muy importantes. Y después vamos a ver qué hay regulaciones con respecto a eso. Y parámetros fisiológicos, los propágulos tienen un momento óptimo para ser plantados de acuerdo a cada especie. Y eso va a estar regulado hormonalmente por la cantidad de reservas.
y sería el estado fisiológico del propágulo en sí mismo. En cuanto a la madurez fisiológica, tiene que ver con la dormición del órgano, la conservación y la brotación. Estos propágulos tienen un carácter perecedero, no los podemos almacenar indefinidamente, lo cual conlleva una infraestructura para esa conservación y el transporte de esos propágulos que es amplia y costosa si lo comparamos con la semilla botánica. El volumen que ocupan estos propágulos también es mucho mayor que el de una semilla, lo cual requiere equipo especializado para su acondicionamiento, su transporte y su almacenamiento. Es más importante acá la incidencia de enfermedades sistémicas, para lo cual se requieren técnicas de liberación y localizar áreas sanitariamente aisladas para poder propagar este material. Y también afecta mucho la acción del ambiente sobre la expresión del genotipo. Por más que nosotros tengamos un genotipo uniforme, en distintos ambientes se puede expresar de diferente manera, lo cual puede dar origen a una dificultad para la identificación de los cultivares y los tipos clonales de cada genotipo, ¿sí? El concepto de madurez fisiológica en los diferentes propágulos u órganos tienen determinados requerimientos para la brotación. Hablábamos que los tubérculos y los bulbos, al ser tallos y hojas modificadas, presentan una dormición, mientras que las raíces no tienen esa dormición y van a brotar cuando la temperatura y la humedad sean adecuados. Entonces ahí ya el concepto de madurez fisiológica para una raíz y para un tallo es muy diferente. Y dentro de los tubérculos vamos a tener, por ejemplo, distintos grados de madurez fisiológica. Un tubérculo dormido corresponde a una madurez fisiológica que es dormido, inhibe la brotación. Cuando se eliminan esos inhibidores y puede brotar, está en un estado temprano de brotación. Ese es otro nivel de madurez fisiológica. Y después cuando ya pueden brotar todas sus yemas, en el caso de la papa se le denomina, por ejemplo, brotación múltiple, es otro estado de madurez fisiológica. Y este estado fisiológico es importante para determinar el momento de cosecha y plantación y las condiciones de conservación de ese propágulo van a afectar a la madurez fisiológica. Este estado fisiológico puede estar afectado por el genotipo, podemos tener diferencias entre las variedades, genes que regulan, por ejemplo, la bajada del ácido abscísico al órgano de propagación o la cantidad directamente de inhibidores que produce esa planta. Entonces ya por genotipo vamos a tener diferentes estados fisiológicos. Después, el momento de cosecha y los tratamientos pre-cosecha también pueden afectar el estado fisiológico del órgano cosechar. Por ejemplo, si nosotros hacemos una aplicación de giberelinas al follaje, podemos disminuir la producción de estos inhibidores. O si nosotros cortamos directamente el follaje, estamos cortando la bajada de esos inhibidores al órgano de propagación. Y después las condiciones de almacenamiento, como mencionaba antes, las temperaturas sobre todo van a afectar mucho cómo es el balance ese entre inhibidores y giberelina, que es lo que va a determinar si la planta brota o se mantiene dormida. Y el estado fisiológico en general del propágulo es muy importante porque va a afectar el desarrollo posterior del cultivo. No es lo mismo que nosotros implantemos un cultivo con el propágulo dormido. Vamos a tener un montón de tiempo ese propágulo en el suelo, va a tener más tendencia a que se enferme, a que lo ataquen insectos, a que si plantamos en el estado fisiológico óptimo, que eso va a depender de la variedad y de las condiciones ambientales que tengamos en esa zona. Eso lo vamos a ver en detalle en cada cultivo.
Otros ejemplos de madurez fisiológica, y para que vean que el concepto de madurez fisiológica ideal es diferente para cada cultivo. En el ajo, por ejemplo, nosotros tenemos el ajo dormido, con el brote, vemos el brote pero está dormido, ¿sí? Y a medida que se van eliminando los inhibidores, va empezando a brotar ese ajo. ¿Y cuál es el momento ideal para la plantación? Cuando ese brote alcanza el 50 o el 70% del máximo desarrollo, es decir, el 100% sería hasta el límite del diente. Cuando el brote está a la mitad o el 70%, está en una madurez fisiológica óptima para ya plantarlo a campo. En el caso de la papa, vemos acá que tiene la primera yema despierta, está haciendo un brote, ese blanco que se ve en el extremo. Esa papa está en dominancia apical, por ejemplo, que la podemos plantar en determinadas zonas, se planta de esta forma, o si no, cuando tiene varios brotes ya despiertos, por ejemplo en Córdoba se planta así, en brotación múltiple, cuando varias yemas ya empezaron a desarrollarse. Y en el caso de la frutilla, ahí vemos diferentes tamaños de plantín. Debe tener por lo menos 8 milímetros del diámetro de la corona. La frutilla tiene entrenudos muy cortos, por eso se identifica una corona como estructura. Y tiene que tener temperaturas de 15 grados centígrados para brotar. Esto nos está indicando que para el almacenamiento vamos a tener que tener temperaturas mucho más bajas que 15 grados centígrados. ¿Se entiende los distintos conceptos de madurez fisiológica para cada especie? Sí, profe. Con respecto a papa, usted dijo que acá en Córdoba se planta así, en brotación múltiple, dijo. No lo entendí muy bien. En realidad se planta toda la papa tal cual, y lo que quiso decir es que no se corta el ojo, digamos, de cada yema para hacer papa semilla. Lo que quise decir es que se planta en brotación múltiple. Así se refería a brotación múltiple porque lo había mencionado recientemente. Ah, perfecto. Que no es el estado que se está viendo ahí en la foto, ¿no? Ok, sí, no. Pero no había entendido eso cuando dijo en brotación múltiple, si plantaba la papa con todos los brotes, con toda la yema, digamos, ya madura fisiológicamente, o estaba la opción esa de la papa semilla. Ok, Claro, claro. bien. Después lo vamos a ver bien en detalle en el cultivo de papa, pero para darte una respuesta, no tienen que estar exactamente todas las yemas del tubérculo brotadas, sino que con que haya ya 2 o 3 yemas ya se considera brotación múltiple. Bien, ok. Y creo que vos me preguntabas si se le corta o no. Claro, Eso es independiente. Vos podés tener un tubérculo en brotación múltiple y podés decidir cortarlo o no, pero sigue estando en brotación múltiple, esos sí. trozos. Y con dominancia apical pasa lo mismo. Ah, ok. ¿Sí? Después lo vamos a ver bien en detalle en cada cultivo. Bien, gracias. Esto es lo que preguntaban de batata. Se realiza un almácigo donde se colocan las batatas en el almácigo, se lo tapa y con temperaturas de 20 grados van a brotar y en 2 meses vamos a tener unas guías, un grupo de guías por batata que hayamos plantado. Arrancamos esas guías y las vamos a trasplantar. ¿Sí? Entonces, a partir de una batata, a lo mejor originamos de 5 a 10 guías que podamos trasplantar. Estos órganos de propagación tienen un carácter perecedero, sobre todo si no lo almacenamos en las condiciones adecuadas, y cada órgano va a tener su requerimiento de almacenamiento. ¿Sí? En el caso del ajo, por ejemplo, necesita un 70% de humedad y temperaturas entre 15 y 18 grados centígrados. Se lo deja secar en estas pilas o estivas y después se lo arranca de la planta y se lo lleva a cajones donde se va a almacenar en una cámara.
En el caso de los plantines de frutilla, son muy sensibles a la deshidratación, entonces tenemos que cortarle las hojas. Es muy importante que las raíces sean blancas, si son marrones o están oscurecidas, es un plantín de mala calidad. Y se van a conservar con un 100% de humedad y de 0 a 2 grados centígrados. Habíamos dicho que comparativamente el volumen que ocupa la semilla botánica con respecto a un propágulo es mucho menor el de la semilla botánica. En los propágulos tenemos volúmenes muy grandes de semilla, se le denomina semilla también el propágulo, para cosechar, para almacenar, para transportar, por lo cual incurrimos en grandes gastos, costos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo se cosechan los plantines de frutilla, que requiere una maquinaria especializada y costosa. En el caso del ajo, tenemos estas máquinas para calibrar los bulbos de acuerdo al tamaño. Después se van desgranando y con otra máquina se van calibrando los dientes. También nosotros para plantar a campo tenemos que plantar con estas 3 primeras bolsas y descartamos los dientes más pequeños. ¿Sí? En el caso de la papa, necesita, o puede hacerse o no el cortado de acuerdo al tamaño de la papa. Se dejan de 40 a 70 gramos por trozo. Y ese corte se puede hacer de forma manual o con una máquina, que también es un costo importante, o de mano de obra o de máquina para realizar ese corte. Y el transporte también es muy importante. Se ocupa mucho volumen el transporte de cada individuo, de cada propágulo, por lo cual resulta mucho más costoso. En cuanto a la semilla, en lechuga, por ejemplo, hablamos que como mucho podemos tener 3 kilos de semilla por hectárea. En papa se usan 2 toneladas por hectárea para sembrar, ¿sí? La cantidad, el peso de la semilla y el tamaño de la máquina, de la tolva, es muy diferente. Estas son las complicaciones que tiene la propagación agámica.